tenemos nosotros en pantalla al doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Gerardo Eto Cruz, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho, qué placer tenerlo acá. ¿Cómo estás, Mercedes? Aquí a tus órdenes. Queremos preguntarle, hace poco se acaba de realizar la elección de los magistrados que faltaban para conformar debidamente el Tribunal Constitucional. Hemos visto a una de las magistradas que se ha quejado porque dice pues que prácticamente ha sido relámpago esta juramentación. ¿A usted le parece que ha habido un tema indebido, que no ha debido hacerse así? ¿Se ha dejado de lado el protocolo? ¿Qué es lo que ha ocurrido acerca de este tema de la juramentación de los miembros del TC? Bueno, bastaba con que existiera ya las resoluciones legislativas de nombramiento para que puedan ser juramentados. La tradición es que la juramentación se inicie en el marco de una invitación, pero no existe norma reglamentaria específica que diga que puede ser juramentado bajo unos marcos de estos auspicios. Basta con que el presidente lo juramente y ya se incorporan como tales a la corporación del Tribunal Constitucional. Eso es lo que ha ocurrido y el día de mañana el presidente del tribunal ha invitado, a mí me ha llegado la invitación también, para, digamos, una suerte de protocolo para que se inicie ya el periplo de esta jurisdicción constitucional integrada por nuevos magistrados. Yo prefiero no opinar porque me parece muy bochornosa la actitud de la magistrada de querer entornillarse en el cargo. El cargo es de 5 años. En mi época estuve casi 6 años y pico de meses y se renovó como correspondía. Precisamente le dimos la posta a ellos. Fue una ceremonia muy solemne y así ocurrió. ¿Por qué es que no ha ocurrido ahora? Bueno, mañana va a realizarse este protocolo institucional y lo lamentable es que ellos han estado pretendiendo deslegitimar lo que en 8 años, en 8 meses de este proceso que lo lideró un colega que es de las tierras chiclayanas, lo ha llevado a buen puerto, de manera que no tenemos por qué estar estigmatizando, descalificando, deslegitimando este proceso que ya tenía ya casi 3 años de entorpecimiento por opiniones mediáticas. Muchos candidatos eran maltratados y al final pues tenemos los que ya están ahí y lo que queda simplemente es desearles que desarrollen lo que corresponde. Es un alto cargo que van a resolver problemas de dos naturalezas. El problema del Estatuto de las Libertades, porque diariamente se mancillan derechos fundamentales aquí en el país, como en todo el mundo, y por otro lado también diariamente vemos en este régimen como el Estatuto del Poder, porque todo poder político que llega a desarrollarse bajo los marcos de una constitución tiene que respetar, y si no lo respeta, pues precisamente está el Tribunal Constitucional llamado a resolver este tipo de disputas, de conflictos, de avasallamiento a la democracia, y en todo caso, bueno, pues tenemos un nuevo tribunal. Hay que desearles todo lo mejor y ojalá pues que empiecen con una agenda de depurar muchas cosas nocivas que nos dejó el tribunal que ya se fue. Por ejemplo, aquí sugiero de que el tribunal en algún momento les dé de baja, eso se llama overruling, a 2 nocivas sentencias que fueron precedentes vinculantes, que es el caso Elgo Ríos y el caso Vázquez Romero. Porque los abogados, cuando planteamos un recurso de agravio al tribunal, el tribunal está obligado a que nos escuche un informe oral. Este tribunal que acaba de salir simplemente ha desnaturalizado el derecho a la tutela judicial y no permitía que los abogados ejerzan el derecho al informe oral. El derecho a la defensa. Efectivamente, parte claro, de la derecha el derecho a la defensa que es, claro, importantísimo, doctor, y usted es magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, ¿qué es, aparte de estas 2 sentencias o estos 2 fallos que deberían ser, digamos, como usted dice, cambiados, qué otro tema importantísimo tiene de estos
magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que le depara en el futuro? ¿Qué le depara al tribunal? Bueno, el tribunal es parte de una pieza vital de las democracias occidentales. En octubre del 2020 se cumplieron 100 años del periplo desde el primer tribunal que fue en Austria bajo el marco de la Constitución de 1920. Y se cumplieron 100 años y todos los tribunales, salas o cortes constitucionales han desarrollado precisamente esos dos grandes derroteros: afirmar las garantías de estas libertades y tratar de que el poder político ejerza en términos racionales, legítimos y democráticos su andadura gubernamental. Por ejemplo, en algún momento van a llegar seguramente algunos procesos que desencadenan estos conflictos normalmente del legislativo con el ejecutivo, pero quien los desencadena es obviamente el ejecutivo. Y obviamente hay también una prensa mediática que siempre genera una corriente de opinión no tan legítima. Y le digo que usted está en el marco de la prensa, pero hay sectores interesados que desnaturalizan la realidad. La prensa cumple una labor excelente en una democracia, pero cuando la prensa desnaturaliza los hechos y genera corrientes a partir de medias verdades, se genera prácticamente esto que le llaman la posverdad, que es la manipulación. Y por lo tanto, pues la ciudadanía queda desguarnecida de una información confiable. Entonces, todo esto es parte de toda una suma de factores de nuestra patria que en el marco de estos bicentenarios que hemos llegado debería irse superando, depurando y ojalá que se enrumbe nuevamente por los cauces de una democracia real y actuante, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Gerardo de Tocluz, porque esta posverdad que realizan algunos malos periodistas, hacen esta desinformación y la población lo que requiere es justamente que se les dé las noticias, pero noticias verdaderas, conforme a la verdad, no tiznadas con ningún tinte político, ¿no? Es decir, el que informa tiene que ser imparcial en cuanto a lo que hace. Doctor, queremos preguntarle también algo importante. ¿Usted cree que el tema del defensor del pueblo en esta oportunidad se llegue a concretar esta elección o se pospondrá para una próxima oportunidad? ¿Se postergará? Yo auguro que efectivamente se va a llegar a un acuerdo, ¿no? Así como se ha llegado a un acuerdo definitivo para nombrar a 6 magistrados del tribunal, que era lo más complejo. Creo que en el caso de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez ya cumplió su labor y corresponde ya pues institucionalizar un nuevo defensor del pueblo. Las corrientes de opinión están configurando a varias personalidades, pero hay una de la que podría hacer una excelente labor porque ya es un académico y a la vez un político, pero sobre todo ha trajinado en los marcos del Tribunal Constitucional, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia, y es un excelente académico, y me refiero, de repente estoy haciendo un publicherry, pero es que sería un personaje extraordinario que es Víctor García Toma, que tiene toda una trayectoria democrática y podría ser él uno de los candidatos muy legítimos que podría ser objeto de consenso. Doctor, en cuanto a lo que viene a ser justamente lo que acabamos de decir hace un momento sobre esta posverdad del periodismo, el día de hoy Samir Villaverde, este colaborador eficaz en la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha indicado aseveraciones muy graves sobre periodistas como Vicky Zamora y Rosana Cueva como grandes amigas de Carerín López y que coordinaban reportajes para Panorama. ¿Eso guarda relación con lo que usted ha dicho, efectivamente, estas medias verdades, estas medias tintas? El axioma de toda ética de los medios de comunicación es que no se casen con nadie y que informen el factum, o sea, el hecho noticioso tal cual, ¿no? Porque la prensa
tiene una labor que es llevar a la sociedad, a la opinión pública, a la colectividad, la información. La sociedad civil necesita estar informada. Entonces, ellos cumplen el rol de intermediar el componente fáctico de un hecho noticioso y dárselo así a la sociedad. En ella están elementos axiológicos que generan una suerte de opinión sobre ese hecho. Eso es parte de la libertad de expresión, parte de la libertad de opinión. A lo mejor estos aspectos son subjetivos y cualquier medio de comunicación tiene legítimamente a tener, si se quiere, una opinión sobre esos aspectos. Pero lo que no pueden dar gato por liebre es traficar con el factum, con el hecho noticioso. ¿Por qué? Porque la información pasa por un test, que es el test de la veracidad. Y si es que se hacen este tipo de situaciones muy delicadas, obviamente ya la prensa entonces está hipotecada con intereses un poco ya subalternos. Y eso sí es seriamente muy delicado. No estoy al tanto de estos componentes que me está suministrando, pero si es que esto ha ocurrido, pues hay ya una situación muy delicada de parte del rol de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación es efectivamente una especie, no es un cuarto poder, porque el Estado se conforma por un solo poder político y son muchos los órganos, se habla de 3, legislativo, ejecutivo, judicial y los medios de comunicación el cuarto, no. Los medios de comunicación forman parte de los factores de poder que coadyuvan a consolidar la democracia o a demoler la democracia, según los intereses que tengan los dueños de los medios de comunicación. Porque los periodistas, los camarógrafos, los que escriben la página editorial, los opinólogos, son simplemente parte de toda una estructura, pero que al final reciben un poco la postura del dueño de los medios de comunicación, y eso sí es un poco delicado. Y por lo tanto, lo que me está usted comunicando es sumamente delicado y sobre todo peligroso. Doctor Gerardo Héctor Cruz, en los últimos días ha habido una corriente de crítica ante la negativa del presidente de la República y también sobre todo por la negativa de la primera dama, la señora Lee, para declarar ante la fiscalía, ¿no? Porque lógicamente por un proceso. Pero nosotros que somos abogados, ¿no? Y en base a la verdad, tenemos entendido y quiero que usted nos diga, existe también el derecho de toda persona a negarse a, digamos, a responder, ¿no? Ante un interrogatorio, porque es un derecho a guardar, digamos, silencio. ¿Esto es así? ¿Constitucionalmente es así? Bueno, una persona tiene derecho a reserva de sus convicciones y en un proceso penal sí tiene derecho a guardar silencio. Ya el juez y en todo caso el fiscal verá cómo procesa esa actitud, porque el ideal en un proceso es que si hay un sujeto que le imputan algo, simplemente bajo el costal de la verdad que él maneja, está legitimado a que diga esto ha sido así, así, así. Pero si guarda silencio, se presta para muchas lecturas, y sobre todo lecturas adversas a que guarda discreto silencio. Porque precisamente en la instrucción, en su declaración, es en donde él debe refutar las imputaciones que le formula el Ministerio Público. Entonces, eso ya es una lectura sintomática contraria a las personas que están siendo objeto de un proceso. Doctor Gerardo Héctor Cruz, y la pregunta la del estribo la queremos hacer, ¿no? Tenemos este panorama político, ¿no? Sobre estas declaraciones de esta colaboradora eficaz, Carolín López, y este señor Villaverde, que cada día, claro, lógicamente cada uno tiene que probar lo que está diciendo, ¿no? O sea, probar con videos, con bueno, filmaciones, con audios, con lo que quieran, pero tendré que probar lo que están diciendo porque son graves acusaciones.
acerca de el proceder del presidente de la República. Uno ha dicho que es el líder de una organización criminal, el otro ya habla del tema de periodístico, que ya están aliados, o sea, ya prácticamente esto sería un poco que se asemeja a esa fase negativa del gobierno del expresidente Fujimori, que tuvo muchos aciertos, dicho sea de paso también, pero también, bueno, hubo también una etapa crítica, difícil, bueno, en fin, en valores, para hablar pues en términos ¿bajo qué cree que pueda operar una vacancia, una nueva vacancia ya, si es en el supuesto caso negado, se prueben todas estas evidencias que aparentemente dicen ellos que es verdad? Bueno, en primer lugar, quien imputa un hecho, y si sobre todo viene de un colaborador eficaz, eh, este colaborador está obligado a probarlo. Si no lo prueba, en términos procesales, le va a ser adverso esta presunta colaboración eficaz. La persona imputada de un hecho delictivo tiene legítimo derecho a formularle un pliego contrainterrogatorio al colaborador eficaz a fin de que demuestre lo que le imputa. Es parte del derecho de defensa. Estoy tratando de ser lo más subjetivo e imparcial. Y por lo tanto, en ese escenario, el fiscal, bajo determinadas situaciones, puede ir consolidando el material probatorio. Lo que más bien observamos es una cierta falta de dinamismo de parte del Ministerio Público frente a estas imputaciones graves, delicadas que se le hacen al jefe de Estado. Respecto a que si esto puede ser motivo de una vacancia, yo pienso que la vacancia ha estado muy trajinada y cada vez que se presenta puede ir mermando ese instituto que tiene el Parlamento dentro del control político. Pero hay una vacancia que puede ser declarada como tal y el Congreso no lo hace, que es precisamente esto. Le muestro, no sé si se verá en pantalla. A ver, si lo enfoco un poquito más, por favor, para poder verlo. A ver, muy Es bien. un Humberto Eco, cómo se hace una tesis, que es pertinente. Si se demuestra que realmente hay un plagio, esa, simple y llanamente, esa puede ser el Waterloo del jefe de Estado. Solamente con esta figura. Porque ahí sí está en la hipótesis axiológica de que tenemos un jefe de Estado que no tiene la reserva moral para llevar la rienda del país si es que ha tenido con su compañera esposa una situación que no es poca de pecado académico, robar un trabajo intelectual. Hay muchas personalidades que han dejado los cargos porque se les venía ya este descubrimiento. Humberto Eco, en este célebre libro, ¿Cómo se hace una tesis?, indica todos estos derroteros. Y basta con ese elemento. El Congreso ahí debería emplazar a la universidad que viene argumentando, me excedo unos segundos más, de que es una reserva del autor, ¿no? Esa información de ese trabajo académico es de interés nacional y no puede invocarse que son temas de derecho de autor. Por lo tanto, aquí quien tiene que jugar un rol importante es SUNEDU, el Ministerio de Educación, la propia Universidad César Vallejo y prácticamente el Congreso, que debería ahí también tomar una decisión política para que se descubra esa situación. Con este hecho ya hay la hipótesis que está establecida de la vacancia por incapacidad moral. Esa es al menos mi opinión. Está circulando en las redes sociales, y justamente a razón de lo que usted está diciendo, el tema de la tesis de Pedro Castillo, en donde en el prólogo o en la parte que una persona pues siempre le dedica a los familiares, al profesor, en fin,
él le dedica esta tesis también, aparte de su esposa, su familia, a su hija Alondra, que tiene 6 años. Pero dicen, ¿no? ¿Cómo es que en el 2012 él sabía que ella iba a nacer, dice, ¿no? O sea que la tesis sería pues adulterada al 2021. Entonces, sacando cuentas y todo, usted sabe que, y podemos verlo pues acá en la pantalla, bueno, al menos lo tengo acá viendo, pero bueno, eso es un tema que lo vamos a analizar mañana. Sí, efectivamente, pues hay que ver y hay que pedir razón de este tema tan importante, doctor Gerardo Eto Cruz, porque alguien que no tiene la capacidad o que ha realizado un plagio y que está ocupando pues un cargo tan importante, es nuestro primer mandatario, debería tener toda la capacidad ética, moral para estar sentado pues. En fin, le agradecemos mucho la participación en el programa, convocándola para una próxima oportunidad para ver esos temas de la coyuntura política. Muchas gracias, mi querida Mercedes. Hasta luego. Muy buenas noches, ha sido el doctor Gerardo Eto Cruz.